Street. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos a este podcast de ciencia ficción que se hace cada martes, casi a la hora que decimos. Los saludamos Ahora que todos. sea, güey. Sí, ya lo sé. Casi. Pero bueno, estamos listos para iniciar en nuestro podcast. Finalmente lo hemos logrado, hemos estado conectándonos aquí con todos los fierros de la transmisión. Está todo listo. Eh, Prácticamente pues ya está todo listo, perdón. Estaba checando que estaba todo bien. Nos encontramos Leti Partida y yo transmitiendo en vivo para todos los confines de la galaxia porque para allá apunta esta transmisión. Y Leti, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contenta de hoy. Hoy siento que sí hice como tarea para estar aquí. Muy contenta de Aparte llevo todo el día pensando en el podcast y es muy chido eso. ¿En serio? Sí. Ya es la Aparte parte llevo todo el favorita día del día, pensando ¿no? en el podcast y sí, sí, sí. ¿En Hoy serio? después de tanto trabajar está padre estar aquí platicando de cosas muy chidas que no han pasado todavía. Sí, exactamente. Los what if famosos, ¿no? Sí. Sí, fíjate que yo también estaba muy entusiasmado ya porque se hiciera esta versión. Recuerden que estamos en el mame de Dunas, entonces para satisfacer un poco a todos esos fans que ya están esperando la película, pues bueno, estamos hablando de una de las obras del director, ya estamos en camino, pero el podcast que de hoy trata sobre la llegada, como les avisamos la semana pasada. Arrival no lo habíamos platicado más que como halagos y comentarios como al pie de página de nuestro podcast. Y la otra parte, pues queríamos hablar sobre la adaptación la adaptación que se hizo al cine, desde luego, desde su fuente original, que es el cuento de la historia de tu vida, de Ted Chiang. Y bueno, vamos a estarla comentando en la parte final, porque antes vamos a nuestras secciones queridas de qué hemos estado consumiendo de ciencia ficción. Leti. Pues yo estoy muy contenta porque ya estrenaron en Apple TV la de La Fundación. Pues va a salir por emisiones. Entonces, ahora han estrenado 2 capítulos y es lo que llevamos visto, lo que le venimos manejando. ¿En serio? Nos va. Entonces ya empezaste a verlas. Sí, pues lo digo que como que cada semana van a salir capítulos y pues hay que esperar. Yo todavía no acabo el segundo capítulo, me quedé como a 18 minutos, pero está muy buena. ¿Saben que yo no he leído los libros? Que esto es algo que de lo que platicábamos que estaría padre como a partir de esto, a ver si en algún momento oficializamos el círculo de lectura, Sí. pero, pero pues sin haberla leído, estoy muy contenta como con las cuestiones estéticas, o sea, visualmente está ¿En hermoso. serio? Sí. Sí, sí, Eso está es muy súper importante, bueno. ya lo hemos platicado sobre todo en otras emisiones, de que para creernos un escenario, pues deben de ser contundentes las imágenes de cómo está edificada. Yo sí me spoileé ahí unas cosas por unas fotos que subieron. Vi qué pasaba en alguna parte del capítulo, pero sí, lo que he leído de la recepción es muy similar a lo que me cuentas. Mm. Lejos o independientemente de la adaptación, que ahí yo sí me pueden pegar en mi corazoncito, yo sí la leí y tengo ahí algunos buenos recuerdos de cómo estaba edificada. Al menos los fans están contentos con las imágenes que se trasladan a la pantalla, entonces esa cualidad pues, es agradable, es agradable. Vamos bien. Y pues bueno, ¿le das el visto bueno? Sí, o sea, como ignorante de la obra escrita y plenamente como, o sea, como receptora de la serie, está muy bonita. O sea, está bonita, pero creo que aquí vamos a caer a lo mismo que comentaba tu amigo el otro día en la nota de WhatsApp. Pero creo que aquí vamos a caer y lo que te compartía yo en la crítica que le hicieron justo a Dunas. Creo que le va a pasar esto mismo de que no esperes mucha acción. O sea, es decir,
ciencia ficción con un entramado, con una trama ahí como compleja, un poco así conspirativa, un poco, o sea, la gente que no sé, que le gustó la onda de Game of Thrones por esto de lo épico, lo como así, no sé, tiene como un poco esos aires, es como muy retrofuturista en el sentido de que está como retomando mucha estética medio como romana, muchos estilos así como así romanos, pero al mismo tiempo pues mezclándolos con, bueno, sabemos cuántos años en el futuro es esto, pero es como muchos. Em, y pues eso también podemos ver, pues, que por ejemplo todas estas nociones del imperio de en la Guerra de las Galaxias están tomados de acá, se nota, del imperio militarizado, todo esto está muy padre, o sea, de verdad que sí, uno que no sabe, pero igual está la historia lenta, está así como que sí están pasando muchas cosas, pero no pasan así con estrépito, ni espectacularidad, ni explosiones, ni persecuciones, ni poderes, ¿no? Entonces, eso, o sea, creo que esto ya vamos como asentando que pues la ciencia ficción no necesariamente es acción, de hecho muchas veces está como del lado del drama. Ok. Y pues sí, así se siente. Esa es la primera de las noticias, digo, al menos de lo que estamos consumiendo, pues yo me declaro, pues nada más de lo que estoy leyendo, se me hizo, esta semana fue la repasada del cuento, entonces no, fallé un poco en el consumo de ciencia ficción de esta semana. No sé qué, estoy trabajando mucho para ya empezar este viernes a transmitir en el canal de Twitch el curso de ciencia ficción. Voy a tratar de popularizarlo ahí para todos. Por eso estoy un poquito escaso en cuanto a estos contenidos, pero al menos lo del cuento. Lo de las noticias de esta semana, pues es encontrar, bueno, fue que encontramos otra serie que no teníamos identificada, ¿verdad? Que es Invasión, una serie que también es de Apple TV, protagonizada por algo de nosotros, no sé, es una figura muy importante en nuestra infancia, Sam Neill, que adoramos en este canal. Entonces, Señor Sam Neill, sí, ¿por qué fue? Porque Jurassic Park y porque fue también Merlín en esas series de Hallmark que nadie veía. Pero todos veíamos, ¿sabes? Es claro como que que uno sí. veía que nadie las veía, pero todo el mundo sabe perfectamente, conoce esas series. Sí, Sí. y los trailers de las tres series, digo, ya no, ya podemos decir que una ya está desbloqueada, que es la de la Fundación, que Ujú. gracias por comentarla, Leti. Ya tenemos una impresión, le da el visto bueno, hay que ir a revisarla. Cuando Leti le pone el ojo a una serie es porque algo interesante está pasando en ello. Ya está la firma, ¿no? Ahí está la firma. La recomendación. Y la otra, la que habíamos platicado la semana pasada, Finch, que se habló Sí. sobre con Tom Hanks. Raro ver una serie protagonizada por Tom Hanks. Raro. Porque más bien había sido productor de ellas, más no protagonista. Y Ujú. ahora Invasión con Sam Neill. Se ve interesante, se ve misteriosa, se ve que va a estar, está situada en Inglaterra, buenas locaciones, buenos efectos, también eso se logra ver. Va a estar disponible pronto en la plataforma de Apple TV. Esa es una de las series que no teníamos identificadas y ahora afortunadamente pues Aparecieron. la plataforma le está apostando mucho a la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, Está apostando cosas muy chidas, o sea, documentales también, o sea, se las sugiero, la verdad está bueno. sí, en otras plataformas, pues se ha hablado mucho sobre algunos de los contenidos. En Amazon tengo yo ahí dos por visualizar, que una es una animación y la otra, la verdad es que no he querido comentarlo en el podcast porque aún no sé de qué van. Entonces no quiero contar mentiras ni hypear a nadie por, por lo que pudiera ser y a lo mejor no es nada. No es. Ujú. Y ¿Qué se hace esa, la del juego del calamar, verdad? Y la otra es esta serie que todo el mundo está hablando. La verdad, yo no sé ni de qué va, pero
pues, ubicas el meme de Homero donde está en el bar y todos tienen carita de lo que están hablando. Ese soy yo en este momento. Están hablando de Sí. memes que no entiendo. Veo latas y veo personajes que no comprendo. El juego de calamar es una de las series que está ahorita está viralizada en todas sus redes sociales. La verdad no sé Ujú. ni de qué va. ¿Tú ya viste algún capítulo de esta serie? Sí, yo ya la empecé a ver, yo como 2 capítulos. No sé si están familiarizados con Battle Royale, esta coreana de hace mucho, no, japonesa hace muchos, muchos años, como el 2000 de hecho. 21 años. Em, Ay, no, qué horror. Balconeándonos. Bueno, pues es como un poco esa idea. Nada más que aquí la gente, pues como que entra voluntariamente, porque hay, literal, como diríamos, o sea, pues que hay una buena alcancía, un buen cochinito. Y entonces, pues es así, muy sangrienta, muy cruda. Empatizas, tienes aquí todo con tus 5 players que quieres que ganen, que quieres y no quieres, ¿no? Como que ahí hay buenos y malos, todos son buenos y malos. Visualmente es muy bonita, tiene una estética muy bonita, Sí. tiene muchos colores pastel, muchos planos así simétricos. O sea, de verdad sería Wes Anderson meets Battle Royale. O sea, es como, no sé cómo más explicarla. Ok. A lo mejor como visualmente me recordó un poco también a La Señora Venganza, Oh, coreana, ujú. otra, ajá. Así, está así muy telenovelesca, Sí, ¿sabes? sí Como que te contaría está como contando una sci-fi. historia. Es que no sé, podría ser como si estuviéramos teorizando sobre ciencias sociales, quizá. Digo, hemos hablado de que una de las áreas que menos se abordan, pues son estos pues, postulados sociológicos sobre cómo debe ser una sociedad perfecta. Digo, pues Ujú. o cuál es la dinámica a veces que siguen las sociedades como en etapas. Pero, sinceramente, difícilmente muchas de estas obras se analizan con esa profundidad o plantean ese tipo de cosas. Yo tengo... Fíjate que Ah, no es dime. una distopía, por ejemplo, es que es un presente posible más que un futuro posible. Te pone más así tipo Parasites. Estás viendo o sea, como el claroscuro de la sociedad, a la gente que le va muy mal. Y como, o sea, como esta opción de supervivencia. Entonces no estoy segura que pudiera ser ciencia ficción. No, es que sí, sí me gustaría que tus ojitos conocedores Híjole. emitieran un Mi diagnóstico. problema con las series es que siempre le entro tarde. O sea, tardé. Se acabó Game of Thrones cuando empecé a verla, imagínense. O sea, Sí. vi primero el Pero bueno, último capítulo. si hay alguien en el chat que Por ya tenga favor. como una opinión al respecto, estaría padre una opinión informada al respecto. Exactamente, sí. Yo tampoco la he Váyanos diciendo. acabado, pero a mí me parece que no es, a mí me parece que no es. Ok. También hay una situación que hay que señalar, no porque se esté hipotetizando algo, necesariamente ya la hace ciencia ficción. Y bueno, Ujú. al menos con la serie, lo que alcancé a ver de tráiler, porque sí vi uno de lo que iba, eh, pues tengo un conflicto con estas series o películas que tratan sobre un morbo establecido a hacer sufrir a los personajes de una manera exagerada. Es mi conflicto con Saw, por Ujú. ejemplo, este tipo de películas que Sí. digo, neta, no, o sea, hay gente que seguramente existe o ha habido casos similares a los de Saw, Hostal, estas películas. Bueno, Hostal sí me gusta. Eh, pero, no sé, torturar personas y por el morbo de verlas, a veces siento que supera la credibilidad y eso como que me rompe la ilusión y creo que es el sentido de muchas de estas obras y creo que por ahí va lo que plantea O sea, no sé si a veces es una ridiculización del Sufrimiento. sufrimiento y a veces eso me rompe la ilusión de la ficción
Digo, no estoy diciendo que eso haga necesariamente una obra mala, Ujú. para nada, y No, no, disfrútenla. pero sí está así como dolorosona y más allá del dolor físico, más allá de la sangre, o sea, como que las situaciones de los personajes son como es como una novela, pues digo como que me recuerda un poco a La Señora Venganza y a Los Parásitos, porque es como de verdad una situación así como de extremos sufridores. Sí. Sí. Ah, Entonces, aunque Parásitos, pues bueno, sí, sí te van preparando, ¿no? O sea, sí, está padrísima contada por esa parte. Ah, y bueno, ya la checaré. Voy a ver el primer capítulo, lo juro, lo juro. Sí, quiero saber de qué están hablando. sí, bien, para que sepas, ve el piloto. Sí, creo que me va a ser más que suficiente Ujú. esa parte. Fíjate que lo que sí consumí, se me olvidó platicarte, terminé muy, muy hypeado con este artículo de Wired que comentamos Ay, qué sangrón dije Wired. Del tema pasado de los sueños, de por qué había tan pocas obras sobre los sueños. Eh, Ajá. y me acordé de un cuento de Bradbury del Hombre Ilustrado que se llama La Última Noche Mm. del Universo, creo que se llama así. Y trata sobre un cuento, bueno, es un cuento de lo que trata, perdón, es de que todos tienen el mismo sueño y sueñan que se va a acabar todo, ¿no? Pero es Oh. todos. Y es un cuento súper cortito y a mí se me hizo muy impactante el abordaje. Así que si quieren también revisar ahí la obra de Bradbury, El Hombre Ilustrado, es un Mm. clásico ahí de la ciencia ficción. ¿No? Algunos cuentos están discutibles que no lo sean. Si les gustó Crónicas Marcianas, hay una secuela de un cuento de ahí que Bradbury no se atrevió a publicar por lo polémico que pudiera haber sido interpretado. Eh, Ok. o sea, hay un cuento en Crónicas Marcianas eh, que habla sobre eh, que se retrata sobre los afroamericanos principalmente. Entonces es muy polémico por la cuestión racial. Digo, es una crítica muy interesante en Crónicas Marcianas, pero el cuento del hombre ilustrado, ese se lo guardó, lo publica hasta el hombre ilustrado, que también lo podemos interpretar de hecho con cuentos que no son inconexos, ¿no? Y el cuento que aparece ahí creo que es el último hombre, perdón, el último hombre blanco. Eh, y está interesantísimo de ver, de leer, perdón. Porque es muy claro lo que plantea ahí. Si les gusta mucho el estilo de Bradbury, esa es una gran recomendación. El hombre ilustrado, un clásico que creo que ya hemos platicado. De hecho, se volvió de mis libros favoritos de este año. Eh, Terminé muy hypeado, fíjate, con lo de los sueños y me acordé de ese cuentito de la última noche de todos, del universo. Y bueno, pasando a las noticias, hoy es un día importante, tendríamos que comentarlo. Sí. Digo, el descubrimiento de la penicilina, pues no es... Deberíamos tener unas playeras de Luis Pasteur, ¿no? Sí, Estaría bien padre. el descubrimiento de la penicilina por... ay, perdón, se me olvidó aquí Ah, lo tenía la nota aquí de volada. No sé qué diga piloto De comerse, Fleming, ¿no? en realidad fue de Ah, Fleming, de Alexander Fleming. Fue un día como hoy la publicación, así que esta historia del descubrimiento accidentado es muy icónica de la ciencia y pues bueno, vino a revolucionar la forma en la que y entendemos deberíamos tener muchos de los playeras temas. así de científicos que Sí, descubrieron estas cosas que son súper cotidianas, o bueno, que ya no las valoramos. O porque sea, sí. eso, la penicilina, la pasteurización, Fíjate no que tengo ahí sé. guardada una idea de las que siempre quise hacer y no sé, como que se me antoja contarla. Digo, no aquí, pero para después. Ok. No sé, para que sea como mercancía de Para el podcast nosotros. privado, el del WhatsApp. Uy, claro. No, para la cuestión de lo que pudiera convertirse en nuestro querido podcast. Entonces sí, ahí tengo una idea que te va a gustar con una cuestión de los científicos. Este, pero sí, hoy se cumple una de las publicaciones de 1928. 1928. Mm. Entonces, pues bueno, es O un sea, no hito hace en la ni ciencia. 100 años. Sí, no, imagínate. Es algo, como Fuerte. dices, que olvidamos que es tan importante porque es tan Que son cotidiano. cosas que ya cotidianizamos, es que en cualquier momento la gente se da antibiótico, de que sí, no sé qué,
Dice, o sea, no manches, hace 100 años no había penicilina. Wow, ¿no? Fuerte, y ya hay anti-vaxxers. Bueno, ya, Ajá, perdón. claro. No, no, Disculpen. no, pues el que sea, pues que se cheque tantito. Digo, para eso está el podcast, para expandir los horizontes de nuestro entendimiento. Desde luego el de nosotros. Nosotros nunca nos hemos parado aquí como expertos de las cosas, siempre se los hemos dicho. Sin embargo, la otra noticia importante que hay que comentarla, el 28 de septiembre se conmemora el Día de la Cultura Científica. Digo, nuestro podcast tiene una noción de eso, o sea, cuando lo pensamos, lo hacemos, siempre lo hacemos dirigido a este objetivo de la cultura científica. Digo, uno de los problemas que a veces los divulgadores de la ciencia tienen es cómo utilizan la ciencia ficción como recurso. La ciencia ficción, desde mi punto de vista, pues sí puede usarse como recurso didáctico, pero lo más bonito es disfrutar la expresión artística con contenido científico, y creo que eso es lo que vale la pena. Y bueno, la ciencia ficción forma parte de ese cúmulo de expresión de cultura científica. Se conmemora por la publicación del libro de Cosmos de Carl Sagan. Entonces, pues prácticamente la razón por la que estamos platicando de estas cosas es por la figura de él. Digo, no solamente nosotros, sino el gusto por la ciencia se la debemos Carl Sagan mucho a esta figura exactamente, ¿no? A este ícono, y de no, Neil deGrasse. no solamente de la ciencia, sino de pues la cultura popular. Carl Sagan ha salido en un montón de lugares, ¿no? ¿Quién se imaginaría que los científicos ahora figuraran en adaptaciones al cine, o sea, como asesores o, no sé, en lugares públicos como cafés, pubs, deberíamos hacer aquí la cantina, ¿no? Acá en México, la cantina científica o algo así. Pero los científicos, los museos de ciencia son obras de esto, donde se festeja la cultura científica. Y no sé, hay muchísimos nichos en los que los científicos pues ahora están. Los medios de comunicación, desde luego, son los principales en donde se ocupan, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es pues consecuencia de las reflexiones que Carl Sagan hace sobre la cultura científica, ¿no? Entonces, un saludazo donde quiera que esté Carl Sagan. Ojalá no se crean, pero nos encanta Carl Sagan en este lugar, y tendríamos que mencionar el Día de la Cultura Científica. Y sí, pues les digo, es muy bonito que coinciden martes y haciendo este proyecto. Ojalá se enriquezca con esa visión, ¿no? Saludos allá al tío Braulio que se encuentra en el chat, Victoria y Partilla No 87. Nos saluda desde Narnia. Me encanta que nos saluden desde lugares tan extraños, ¿no? Es que es un planeta, tú no sabes, lo que probablemente El es. ropero, pues es un portal, ¿no? Es una especie de portal. Es ciencia ficción, no hay ningún problema. Pues como el del Doctor Who, o sea, en lugar de ser esta cabina es un ropero, y no lo Claro, sabía. ahí está. Ahí está la explicación. Pero muchísimas gracias por su sintonía. Ahí saludos en el chat a todos. Y bueno, esas son son las notas de la semana que hay que comentar. Estamos de fiesta por ser 28 de septiembre y todos felices, todos contentos. Visiten su museo de ciencia si es que se puede con medidas de seguridad, o lean algún libro de Carl Sagan como recomendación, o lo que más amamos en este podcast, que es ver ciencia ficción. Fíjate que yo aquí creo que acabo de incumplir mi tarea así malamente o sea, me faltó feminismo hoy. El 28 de septiembre también pues es el día global de visibilización del aborto legal. Y creo Sí. que, o sea, como fecha feminista quizá debí haber conseguido una divulgadora científica mujer de la quien hablar mucho, y porque sigo algunas en Instagram, pero como que, no, te digo, no hice mi tarea bien. Ahí esto se los compartiré para la próxima, porque sí hay, y hay gente muy brillante que en Twitter, o sea, hay muchas formas ahora de divulgar la ciencia, y esto es como, ¿qué dirías? ¿Qué diría Carl Sagan? Claro, no, y
platicamos en la semana de manera informal una de las notas que se compartió ahí en Instagram sobre los derechos reproductivos y los Ujú. vientres subrogados, que de alguna manera en algún momento o todavía se planteaban como una posibilidad hipotética y ahora son toda una realidad, ¿no? O sea, esta idea de que tal Mm. vez la madre gestante no se encuentre, no sea la propia, perdón, no sea la portadora de la cría, ¿no? En este caso. No sé si recuerdas esta escena de eh, esta película de Sandra Bullock y Sylvester Stallone. Ay, ese del viajero al futuro Sí, policía. déjenme, les pongo bien el nombre. Sandra Bullock. El Demoledor. El Demoledor con Wesley Snipes y Sylvester Stallone. Digo, en este cheesy momento de acción que vivían los noventas, los inicios de los noventas, una película totalmente de acción, pero hay una escena muy interesante en donde pues hay una atracción explícita entre, que digo, es el esquema de acción, ¿no? De una película gringa de acción, eh, o típica, clásica, pues, en donde el héroe pues tiene un romance, ¿no? Con una protagonista mujer y hablan sobre cómo es el futuro en las relaciones sexuales y hablan de que no hay contacto y que incluso la gestación se da como parte del cuerpo. Entonces, es interesante, incluso lo mostraban como un chiste, ¿no? Porque Stallone quería, el personaje Stallone estaba así como de pues, unos besillos o algo así, Ok. ajá, de qué Ajá. onda, ¿no? Y Sandra Bullock le dice, pues no, aquí no, pues eso es muy de antes, ¿no? Sí, pues Entonces, es como un poco como lo que platicábamos con Barbarella, o sea, a partir de la onda de que Barbarella anda descubriendo la vida sexual, es porque en su época, en su planeta, o sea, uno no suda, no tiene fluidos así, que asco. O sea, es como algo medio entre tantra y pastillita, y nada más como que sí como que se drogan con algo y tienen como todas las sensaciones con la persona con la que comparten esta droga, y sí. eso es todo. O sea, no tiene ningún fin reproductivo, es el mero placer sexual compartido. Yo creo que tal vez deberíamos de hablar o sea, en un tema específico estos planteamientos, ¿no? De Sí. los derechos reproductivos, Sí, no sé. cómo se plantean pues en la ciencia ficción como estas posibilidades, creo que algo, o sea, creo que, o sea, esto es algo muy interesante porque hasta hace muy poco realmente era un tabú, Exacto. ahora es un tema controversial, pero es un tema, ¿no? Es un tema que ya es público y sobre la mesa y pues acaban las marchas de las feministas y sí vale la pena preguntarnos, o sea, como más allá de ahorita de la parálisis moral que de pronto es la que no nos deja hacer estos cambios que hemos hipotetizado al respecto en la ciencia ficción. Sería, creo que un tema interesante que explorar. Sí, ahí lo vamos a apuntar en nuestra Vamos lista a de temas definirlo. y sí, vamos a hacer la tarea todos. Dale, Leti. Sí, Pero no, la verdad es que también es una fecha importante y, y hay que reconocerla, ¿no? Hay que visualizarla, sí. dimensionarla, Me no sé. faltó mi trapito verde, perdón. Ya, Jay. pero imagínate. Eh, Este, bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? Vamos sí, empezando. listo, ya vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Le quisimos dedicar el programa, les digo, a Arrival, a esta película, o La Llegada, como fue traducida el título de la película de Denis Villeneuve, adaptación del cuento de Ted Chiang, La historia de tu vida. Queríamos tocar este tema en algún momento del podcast, que es esta disputa o la falsa disputa entre literatura y ciencia, perdón, y cine, en donde, pues lo hemos platicado aquí, Leti y yo tenemos una postura muy clara donde eso no es un problema, donde incluso identificamos que son obras diferentes, pero clásicamente la ciencia ficción o los puristas de la ciencia ficción, pues se han disputado entre en qué lugares son más mejores representaciones de la ciencia ficción, si el cine o la literatura.
Muchos dicen que el origen pues es literario, otros dicen que hasta que existió el cine se pudo concretar esta idea que los autores literarios tenían, lejos de la magia, lejos de la fantasía. Es un debate que para mí se me hace estéril, o sea, creo que hay obras igual de importantes, consideradas incluso fantásticas en las dos áreas, en la literatura y en el cine. Digo, Viaje a la Luna no tiene, no me digas que es así como pues hiperrealista, ¿no? Tiene elementos de fantasía en toda la parte. Y todo lo que se ve en la luna, Sí, básicamente. y Frankenstein, pues La carita de la luna. las adaptaciones de Frankenstein al cine, pues no, pues fueron propias, fueron excesos interpretativos de la obra de Mary Shelley. En la literatura, pues se albergan diferentes imágenes, no sé, atmósferas, cosas así, que en el cine, pues no se ha retratado de esa manera, ¿verdad? O sea, incluso retoma, no sé, es visualizado. De hecho, al monstruo se le llama Frankenstein, ¿no? Rarísimo. Yo creo que hasta esta película protagonizada por Robert De Niro encontramos una adaptación digna de la novela, perdón. Pero lejos de eso, está este gran cuento, porque no solamente es gran por su contenido, sino es por su extensión. Es un cuento muy largo. ¿Qué te gusta que son unas 50 páginas, será? Sí, tal vez. O sea, bueno, yo creo que sí es de los relatos más largos de este compendio de relatos cortos. Es curioso, yo creo que sí entra en... Bueno, pues sí, yo creo que es justamente por este tipo de relatos que de pronto no se pueden llamar cuento, porque dices tú, uy, pero no llegan a ser novela y entonces nos vamos como safe side, es decir, relato. Exacto. Sí, de hecho, hasta conseguir el cuento, pues es más bien comprar un libro de cuentos, pero es el cuento más largo que incluso se lleva el nombre de las publicaciones. Si ustedes buscan el libro, algún libro de la publicación, sobre todo aquellos que tienen esta portada de la película, se llama así La historia de tu vida y otros cuentos. Lo podrán encontrar al español así. De hecho, cuando sale la película, googleando así, te encontrabas el libro ya con la portada de la película. Ah, Eh, mira. yo creo que ese es el primer halago que le hacemos a la adaptación cinematográfica. Qué bueno que existen las adaptaciones cinematográficas porque permiten proliferar la obra, aunque sea, o incluso es más fácil conseguirla o popularizarla para todos, aunque Sí, sean de versiones acuerdo. más caras porque sale la carita de los actores, ¿no? En el libro. Digo, podría ser la molestia de alguien, pero habíamos platicado pues, que en esta colección de 25 minutos en el futuro lo encuentran. Es un libro accesible, al menos en México, publicado por Almadia y pues está con Aculta ahí de Yo la fondo. compré en una librería del Fondo de Cultura Económico y o sea, pues también ahí están. Entonces, si alguien tiene acceso a esas, también ahí está. Y con descuento. Entonces, ahorita se encuentra el libro muy barato, es del 2012, entonces seguramente háganse una copia, porque hasta donde supimos estaban en barata. Y bueno, ¿por dónde quieres empezar? La película también acá somos super fans, le hemos hecho muchos halagos, pero creo que nunca le dedicamos el análisis completo o los comentarios completos. Ahora sí vamos Am- full spoilers. Yo creo que sí, ahora sí hay spoilers, o sea, bye. avisamos con una semana de Todo es viejo, anticipación. la película es vieja, el libro es viejo, o sea, Sí. ¿no? O sea, entonces ya, avisados están, córtenle, si hay que cortarle, pónganme en mute, pónganos en mute un No, no, ratito. vayan a ver la obra. Al menos yo creo que Y si luego, y ven luego le alguna, vienen a poner play sí, cuando terminen de verla. totalmente. Si ven alguna, yo creo que, o si ya han visto alguna, van a disfrutar muchísimo, pues, la comparación de las dos obras. Entonces, no importa con que hayan visto una, yo creo que pues, ya saben qué pasa en la trama principal o de qué va cada una. Sin Ujú. embargo, sí distingo, yo creo que esa es mi primera impresión de las dos obras, se distingue que son lenguajes y propósitos diferentes. Al menos, obviamente, pues su obra original es la literaria y la película trata de llevar el mismo mensaje pero con consecuencias diferentes.
¿verdad? Mm. ¿Por dónde quieres empezar, Leti? A ver, empecemos como por la reseña general de qué va, Va. ¿no? De qué va la obra. Em, Resumidas cuentas, vamos empezando, nos ayudamos mutuamente. Sí, Es la llegada o Arrival, la película, porque justamente se centra en la llegada de seres extraterrestres a la Tierra, algo que a nosotros se nos había hecho muy peculiar y lo habíamos comentado la vez pasada que repasamos esta obra, es que estos seres no llegan con actitudes bélicas. No, o sea, no llegan a conquistarnos, no llegan a invadirnos, no llegan, no es la guerra de los mundos, para nada. sí. ¿Qué más? Creo que el planteamiento desde ahí es como, ok, Novedoso. en la película es incluso hasta sorpresivo porque vemos a la protagonista eh, como desentendida de lo que ocurre, ¿no? O sea, todo se está moviendo alrededor como pausado y ella sigue su día a día. En el cuento, de hecho, está contado de una manera muy diferente porque nunca vemos Ujú. esa rutina. Un ejercicio bueno, que a mí me gustó destacar en la lectura y en la película, es las cosas que se inventan eh, sobre, o sea, las cosas que se inventan para la pantalla, para hacer Mm. entendible un relato de cine. O sea, nos cuentan imágenes que no surgen en en el texto, pero algo que me llamó la atención de cosas que se aparecen en el texto y no en la película, es que las ideas, las hipótesis que tiene la científica, nunca aparecen en pantalla. O sea, se dan por entendido, ¿no? Ahorita si quieren vamos a esa parte del lenguaje que es el centro de las dos obras, creo que es el hilo que tienen las dos Ujú. obras. Pero ese primer contacto es fantástico en la pantalla, dado que sabemos de qué va la película por los pósters o podemos tener alguna idea de que es una película de alienígenas. Sin embargo, el motivo, como dices, me parece muy creativo al nunca plasmar, o sea, siempre tener este hilo de misterio que yo creo que hasta el segundo acto de la película se revela. O sea, dices, ah, ya están ahí, ¿no? Y siempre vas como queriendo ver cómo son. O, Sí, ajá. sí, y que, o sea, eso, a mí se me hace súper padre la onda de que sea todo tan pacífico, a pesar de los temores y el belicismo humanos con el que recibimos esta visita, ¿no? Y la incredulidad frente al pacifismo, o sea, al ánimo meramente observador que tienen las criaturas que llegan a visitarnos. O sea, vienen en un plan muy voyeur. Sí, sí, la verdad es que. Ah, sí, 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 es muy exploratorio. De hecho, no es claro, ¿no? Y creo que esa No es es como la. si fueran etnógrafos o sabrá, a lo mejor están haciendo etnografías. Tal Entonces vez. aquí es donde quisiera como empezar como a pensar en cuáles son las ciencias que convergen aquí, que son pues las lingüísticas, son las ciencias del lenguaje. Y pues esto yo pensaría incluso que hasta la antropología y pues por supuesto la física que a mí me llamó la atención que fuera como física y no, bueno, sí que supongo porque necesitaban algo menos abstracto que las matemáticas, porque yo hubiera pensado, y siempre uno escucha que el idioma universal son las matemáticas, Sí. y sin embargo aquí lo que están tratando de encontrar es similitudes en la forma que han tenido de estudiar los fenómenos físicos. Sí, ese es un propósito bien interesante de las dos obras, el desentrañar cómo te harías entender con alguien que no tiene nada que ver contigo. Sin embargo, la hipótesis es que el lenguaje tiene como una regularidad. O sea, puedes asumir que el único propósito que tú tienes para comunicarte con otros, o sea, es indiferente al tipo de especie al que te estés refiriendo. Porque vemos los primeros intentos de comunicarse con los alienígenas que son muy parecidos a los que harías con una, bueno, al menos los que describe en la novela y en la película, que vemos muy poquito de eso, es mi única queja. Yo creo que la cosa que más disfruté Sí.
es como el lingüista se está preguntando constantemente cómo interpretar lo que está ocurriendo con otra especie, ¿no? Entonces, yo Y sé, sabes que eso a mí personalmente se me hizo súper emocionante. O sea, sí, yo no sé si realmente lo es, pero a mí me pareció muy emocionante porque yo lo que había leído, o sea, pues por la escuela, habían sido como, o sea, justo es que esto es lo que se hace cuando se va a estudiar una lengua distinta a la tuya, ¿no? Y por ejemplo, hay como un paper que está tratando, o sea, que plantea que, ¿eh? ¿eh? Ajá, es universal. O sea, que ¿Ah? esta expresión, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo sería en ¿Eh? chihuahuense? ¿Ah? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Es universal. Bueno, entonces hacen como un monitoreo por en lenguas distantes que no tienen nada que ver con ninguna familia lingüística conocida europea ni nada, o sea, en islas, en África, no sé dónde, así, o sea, como van a diferentes lugares, islas del Pacífico, y encuentran alguna pieza lingüística que fonéticamente se compara con el, ¿ah? ¿No? O Cuando sea, dices, que ah, pienso en mi perrito haciéndole así, al Vigo ¿eh? haciéndole así. Y eso, o sea, como en inglés, ¿ah? Ja. Eh, entonces, o sea, decir, como que ese es el tipo de investigaciones que tratan como de argumentar que, o sea, la lengua es pensamiento antes que cualquier otra cosa. Entonces, y aquí, o sea, es que aquí está como muy planteado también como todo lo performático, que es el lenguaje, pero que es de hecho una teoría que así se llama, pero también y sobre todo como esta cuestión de tú piensas como eres, Ujú. ¿no? Y tú, como eres tú y como son tus valores culturales, van a influir en la forma en que tú piensas o que tú conceptualizas y por lo tanto en la que te comunicas. Sí, Y pensar que estas criaturas que son tan distintas a nosotros, porque no estamos hablando de seres antropomorfos en absoluto. que esa es una gran palomita a la película. Ujú, Porque en ujú. el libro, pues, el misterio es tu imaginación. Entonces, Solo está, sabes que son heptápodos. ajá, pero te los puedes imaginar de mil maneras. Nunca hay no hay una descripción que fuera como un símil, ¿verdad? Como pulpos o algo así. Sí hay una parte como que dice algo así como de un calamar, porque Ajá, tienen los ojos, que también son 7 ojos, ¿no? sí, O eso no aparece en sea, la película con no aparece en claridad. la película. Y entonces, pero es como que tienen toda la cabeza cubierta de ojos y los tentáculos te da la idea que pues es una cosa como 360 grados, o sea, como no tengamos esta visión unidimensional de monito así, sino que son, o sea, piernas por todos lados, Son piernas, piernas manos. y ojos por todos lados, lo cual también Ajá, justifica que su lenguaje sea circular. O sea, que no sea el grafo sea circular. unidireccional. Ajá. Ajá, que no sea unidireccional, porque nosotros tenemos como muy claro el atrás Ajá, adelante, está pensando en el eso. El abajo, izquierda y derecha, ¿no? y ajá, ajá. Entonces, y que ellos no, para ellos es igual adelante o atrás, eso no existe, ¿no? Y ese es como, siento que esa es justo la premisa. Sí. ¿Qué pasa cuando tú conceptualmente no distingues, no te importa, no es relevante el arriba, el abajo, el antes y el después, Ujú. ¿no? O sea, y de ahí se desarrolla toda la historia. Bueno, a mí como Sí. lingüista no saben que me dio mi corazoncito, así de, ¡ah! Claro que sí voy a terminar el doctorado. Fue un impulso, ¿no? Así como de Sí, wow, es ¿no? así, sí, creo que es cada vez que lo dude voy a regresar a este cuento, está muy, muy Sí. padre. Pues me emocionó Hay una mucho. cosa que me gusta mucho que es cómo plantea la narración o la trama principal las dos obras. Es muy distinto. Porque en la película vemos la trama que te presentan la trama que mueve a todo en una pequeña secuencia, incluso antes de que presenten a los hectápodos, que es la historia que tiene con su hija. Eh, Ese es otro, que ajá, ese es otro, o sea, prácticamente nos contaron una historia completa que es desgarradora en la primera escena. O sea, la primera escena es Amy Adams repasando, ¿no? Este diálogo que tiene con alguien, que también eso es como de, ¿qué está pasando aquí, no? y que ahí Eh, también justo hay una ruptura padrísima con el lenguaje,
Sí, porque habla en futuro de los recuerdos. sí, exactamente. Eso es una parte preciosa de la película. O sea, no sabes para dónde va, pero el recuerdo está a futuro. Eso es algo Si no sabes si esto extraño. es una premonición o es un recuerdo, o sea, y es un poco de las dos. Y no lo detectas ni la segunda vez ni la tercera. O sea, es hasta que la ves varias veces y dices, ah, ya capté por qué estaba el inicio de la película así, ¿no? Ujú. Entonces, te muestran esta base de la trama. O sea, sabes que pasa lo que pasa con la hija. Y luego rompe hasta que ellos llegaron, ¿no? O sea, hay una frase donde dice hasta que eso se respeta incluso en el texto, o sea, literalmente es la misma frase. Y en el libro, pues vamos encontrando como secciones, ¿no? O sea, vamos encontrando esta descripción y luego flashbacks a la relación de la hija, Ujú. pero nunca sabemos qué pasa con la hija, ¿verdad? Creo que eso es un acierto también de la adaptación en la película, porque ya vimos lo que ocurre, pero no sabemos cuándo es. Ajá, Y en el cuento, si nos contaran tardamos así la mucho en historia, saber. sería súper predecible por las pistas que va dando la lingüista con lo que va pensando sobre cómo decriptar o decodificar el lenguaje hectapodés, Heptápodo. el A leer hectapodismo, heptápodo. el hectápodo. Entonces, Ajá. a mí me pareció como, wow, qué bueno que me enmascararon los tiempos de esta manera. Yo pensando con mi linealidad, o sea, pensando con Ujú. que, esto va a pasar al inicio y al final, y cuando la película acaba es Es algo, redondo, es redondo, exactamente. es redondo, es totalmente redondo. La película quizá no del todo, pero sí te deja un final abierto que sabes que te va a llevar al principio. O sea, es como, y es un poco como Benjamin Button, ¿no? O sea, como un poco vamos hacia atrás. Sí. Está la verdad, la realización de la película es buenísima. O sea, de verdad no se necesita el cuento para entender nada adicional. Es que son dos obras diferentes. Sí, sí. Y bueno, creo que aquí los recursos es porque la imagen y y el texto vendría siendo como el vehículo principal, o sea, de las dos obras. Sí tienen en común eso, pero creo que la adaptación cinematográfica está haciendo un mensaje distinto porque Ujú. requiere a la imagen. Hay muchas Que en el variaciones. texto es lo que menos tenemos. O sea, no son estos textos que crean muchas imágenes a detalle, que te describen. En realidad no hay descripciones. Entonces es como también, pues ellos lo crearon, pues todo. O sea, las únicas descripciones justo es esta de los septápodos, siete ojos, siete patas. Y, Se mueven ajá, igual para, o sea, como que no tienen adelante y atrás, se mueven para donde sea. mi única queja con la adaptación cinematográfica es esta escena en donde se va así la explicación del lenguaje. Mm. O sea, creo que eso es apasionante en el texto y si realmente les gustó la película, creo que van a disfrutar más toda la serie de hipótesis y de conceptos lingüísticos que están, o conceptos de la lingüística, esta disciplina antropológica. Y digamos cómo se va, o sea, cómo hasta cierto punto es la cuestión, las hipótesis físicas, las que la hacen a ella como entender la cuestión lingüística. Y esto tampoco lo vemos, o sea, no vemos, yo era lo que te decía, o sea, en la película yo no me entero de qué va a ser otro científico, es más, creo que ni me di cuenta que era físico, o sea, creo que entendí que era el otro científico, que era de otra cosa, pero no entendía yo de qué. Ajá, No sabía qué estaba haciendo la ahí, el guapo, el futuro no sé, marido. algo. em, y eso sí, pues obviamente eso sí me lo spoileó la película ya en la obra. Yo desde el principio sabía que pues que iba a pasar, ¿no? O sea, Sí. en ese sentido. Pero creo que lo manejan de una manera súper padre. O sea, aún así disfruté mucho como que cuando revelaste esta parte del rompecabezas. Sí, fíjate que funciona como un superpoder y creo que ahí es donde no se sienten los físicos o los matemáticos o
lingüistas o las lingüistas, pues con metodologías cuantitativas como bien representados. Digo, sé que es difícil adaptar el trabajo matemático, el trabajo de un matemático, una matemática en pantalla, o sea, cómo lo puedes hacer eh, entendible o no sé, ¿no? Cómo lo puedes contagiar para que el espectador le quede claro lo que hace. Creo que en la película eso es uno de los brincos también que dicen, entonces él es matemático y hace gráficas matemáticas del lenguaje y punto. No, y ella pues, o sea, que es pragmática y también ella tendría sus esquemas y pues tampoco los vemos, entonces, pero bueno, ni en el libro los vemos, así que, pero en el libro entendemos mucho más sus planteamientos. Ahora, yo quiero brincar Sí. de la obra al autor. No, no hice tantísimo la tarea, o sea, solo fui a Wikipedia. Pero a mí algo que No me digas eso. sorprendió, pues No te Wikipedia creas de que es soy un Juan. gran proyecto. Amamos Wikipedia. Es un gran proyecto Sí, de claro. conocimiento colectivo. Pero, pero me sorprendió mucho. O sea, yo pensaba que este señor me iba a salir que es lingüista y no es No es lingüista. lingüista. Esto, sí, y fue cuando pensé, pues claro, o sea, hay un montón de escritores de ciencia ficción que pues no son científicos, o sea, o sea, es como pero no sé, yo hubiera pensado que era lingüista. Pues hizo muy, muy, muy buena tarea, porque la verdad es que yo todo era como, sí, a huevo. Sí, a huevo. Suena muy preciso, ¿verdad? O sea, suena muy Sí, creíble. y yo creo que también Ajá. por eso no ahonda tanto más, ¿sabes? O sea, se queda como en la parte muy teórica, porque creo que si se hubiera querido meter a diagramar cuestiones pragmáticas, ahí sí a lo mejor ya algo hubiera quedado no creíble para quien hubiera querido verlo con esos ojos de prueba. Pero es muy fiel, ¿verdad? La imagen de una científica y de incluso Dos cosas, ajá. no es lingüista y no es mujer. Y toda la cuestión de la maternidad Wow. que aborda en el libro, sobre todo, siento que donde hay mucho más cuestionamientos sobre la maternidad y, o sea, súper genuinos como de, güey, o sea, soy una mala madre o te voy a marcar, o sea, con esto, o todas, wow, o sea, es un hombre. Sí. Para mí sí fue como, wow, o sea, es un ingeniero en computación. Ujú. En el momento que estaba empezando su faceta de escritor, o sea, la compagina con autoría de manuales técnicos de software. Wow. O sea, cuando uno está escribiendo estas maravillas, está escribiendo manuales de software. Sí, uno de los comentarios del libro que recomendamos aquí, de los compiladores, es que escribe muy poco. O sea, es tan genial que escribe muy poco. O sea, que Que regala pocas ha obras. publicado 12 historias cortas. Nada O sea, más. o las había publicado hasta 2011. Simón. Este cuento es del 98. Sí, entonces es muy poco, es muy escaso lo que... Creo que en El pantalla esta es la única adaptación, ¿verdad? Sí. Esa es la única. Y de hecho es algo como sorprendente porque al menos es un autor muy renombrado. Digo, escribe poco, es de Texas, hasta donde sé, estadounidense, del sur de Estados Unidos. Y bueno, esa también es una cualidad muy llamativa, ¿no? La profundidad que le da al personaje en el texto, a la personaje en el texto, es algo que en la pantalla, pues bueno, se decanta más por otras cosas, dado que el misterio, digo, en el cine, pues el problema es la representación todavía imaginativa, ¿verdad? Creo que eso se me hizo, yo creo que este es un muy buen ejemplo de cómo un error en la adaptación puede arruinar toda la historia. Porque cuando yo leí el cuento me hizo ver lo bien representada que estaba la historia. Eh, y creo que a veces, por ejemplo, con Blade Runner, pues son obras tan distintas que a veces no, pues parecen más un tributo o una referencia. Sí, es como basado en hechos reales. O sea, Sí. es como. Sí, 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 que. O como esta canción de Space Oddity de David Bowie,
que pues, lo admite, él vio 2001 Odisea al espacio y se le ocurrió, bueno, empezó a hacer la canción como una inspiración, pero escucha uno esa obra de David Bowie, esa canción, y es un sentimiento, sí, que aparece por algún momento en la película de Kubrick, pero, y pues en el libro obviamente de Clark, pero pues es un sentimiento muy distinto al plasmado en la intención de la obra original. Entonces, creo que... Sí, y también, bueno, no solamente es la adaptación al guión, sino a la imagen. Creo que una de las cosas que más me estuvo jalando durante la película, me tocó verla en el cine afortunadamente, fue que no había no se reveló el hectápodo de una manera, ni completo. Creo que la única forma que hay completa en la película es en el monito de plastilina, en un monito de plastilina que sale ya casi al final. Es como la única forma, y de hecho está como pues, boceteada, es una figura de una niña, hecha por una niña. Y esta cualidad que describe a la mitad, bueno, un poquito al tercio del cuento, es algo muy apasionante también la estructura que tienen los hectápodos. O sea, describe por dónde podrían salir los sonidos, lo de los ojos que ya habías comentado, y las formas ujú. de las articulaciones, no ¿Por sé. dónde comen? O sea, hay una Ajá, parte en sí. el libro, ajá, donde como que ella estaba esperando yo creo que se lo va a comer por en medio, o sea, abajo en medio, Así como plop. y lo hace así, ajá. Dice, ah, ok, sí, entonces es esa misma, como que parece que es la misma ranura por la que se alimentan, por la que cagan. Ajá, O sea, exacto. pues es como la teoría, como que es el mismo orificio, o sea, porque no se les ve como más. Y creo digo, esa es mi única queja a la película, que todas estas hipótesis que estamos escuchando en la mente de la protagonista en el texto, aparecen muy corto y lo resumen como en 2 minutos. Y creo que la película profundiza más en el problema de comunicación que tenemos los humanos. Ujú. Creo que es donde está más exagerado digo, no está mal, las dos obras son buenísimas, pero creo que el texto no es tan incisivo en el problema de comunicación que tienen todos los países. De hecho, hay diferencias No, muy interesantes. En la película, es que me parece que ajá, la proyección en el cuento es mucho, como, mucho más cooperativa, como que sí, terminan dándole mucho más protagonismo a los lingüistas y que hacen estas duplas de lingüista físico, dan a entender que por todos lados y tienen estas sesiones donde tienen avances y es como súper fructífero. Y la película me parece que en este sentido te proyecta como algo muy caótico, así como de no, vamos a apagarlo todo, desconectense guerra todos. O sea, mundial. ¿No? ajá, Sientes ajá. eso, sientes que en algún momento van a salir los láseres, ¿no? Y dices, ¿se puede Ujú, caer todo esto? Y qué bueno que no, ¿no? La película guía ujú. muy bien, hace creíble todo, va empujando a la trama muy bien, las imágenes siempre son impactantes o entretenidas. Hay muchas descripciones de que la película es lenta por esta facultad como contemplativa. Yo creo que es cierto, ¿no? Pero nunca es aburrida, ¿no? Lento no significa aburrido. O al menos si alguien se aburrió, lo he probado con todo tipo de alumnos y creo que todos le han dado el gusto bueno, dado porque el cine actual es muy ágil, ¿verdad? Sobre todo en escenarios más de acción o películas de cómics, superhéroes. Han hecho, digo, no es ninguna queja, han hecho que el cine sea más ágil. Yo no diría que rápido, pero sí ágil. Y creo que Horrible. la película juega con el misterio de no revelarte todo porque los ojos podrían arruinar todo. O sea, la imagen podría arruinar toda la narración. En el texto, pues bueno, como tus ojos es lo que te permite ver el texto, o sea, vas creando la narración con lo que vas construyendo tú mismo, pues tú no te puedes spoilerar nada, ¿no? Porque tú mismo vas siguiendo la descripción de ella. Digo, cambias muchas cosas de la película al texto. Por ejemplo, una de las cosas que me llamaron la atención es que en, la, en el texto se sabe que hay miles de espejos. Les llaman espejos a estas naves, ¿no? En la película aparecen creo que 12 nada más. Y acá son muchos, y son muchos
o sea, todos están buscando como la forma, están conectados buscando la forma de codificar. Y eso Ujú. se me hace más interesante porque no deja de ser como esta idea de por qué a los gringos siempre se les ocurre todo, ¿no? O por qué aquí pasa lo importante y no en China. Eh, Y a ver, si no, sí como que hay eh, claro que hay el guiño en la película de que en las capitales, ¿no? Como eh, de están los rusos, están los chinos y no nos quieren revelar nada y no sé qué. O sea, como que nos ponen todas estas tensiones que son súper usuales de estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial, que dices tú. Y es en cierto. cambio creo que en el libro es como o sea, realmente hay una tregua, hay Sí. realmente como que en todo caso lo que el ejército quiere es que o sea, es como encontrar inteligencia que le funcione para a la humanidad. O sea, a mí me parece que sí, como que este coronel o no sé quién, con el que con el que ya tiene más trato, es como su jefe. O sea, en realidad no es, o sea, no se ve que sea todo esto que sí para América, America for Americans. O sea, es como, pero nos ha dicho algo de algún arma, algo que nos pueda dar. Y O, ya, o algo que ellos pudieran, o sea, creo que en el como de libro algún está muy marcada combustible. la sospecha, ¿no? Decir, no les enseñen inglés, ¿no? O sea, que no aprendan inglés. Ustedes aprendan hectapodes, pero que no aprendan ellos inglés porque quién sabe cuál es el propósito. Se me Ujú. hace entendible hasta cierto punto, pero siempre sientes que el militar está agarrándose el arma, ¿no? Así como de, estamos, o sea, Pues el cualquier único gesto que carga vamos. esa tensión en el cuento es ese personaje. Él Sí, representa esa tensión, Pe- solito él. pero todo el mundo está difuminado, o sea, realmente no saben qué pasa en otros lados. Y eso en la película siento que sí es una parte que me desconectó de seguir queriendo ver la relación de ellos con los alienígenas. Acá en Sí. el cuento es como, no pasa, no Eso no, sabemos qué eso pasa. no llega a ser Geopolítica o más que no. ruido de fondo, así como, Ujú, o sea, no está en el centro, claro, ni verás. claro, eso, Y, eso se me hace así como, y más bien te digo, o sea, como que te proyectan que hay una relación colaborativa entre lingüistas. Pues claro, todos son colegas. sí, Y que si entonces ella está transformando como esta forma de pensar y de percibir el paso del tiempo o de predecir algunas cuestiones a la par que va desarrollando esta forma de pensar porque está aprendiendo este idioma. Es como cuando uno aprende inglés y empieza a pensar en inglés o que uno asume que también el otro lingüista importante con el que solía coincidir, que no me acuerdo el apellido, eh, porque sí tiene como esta forma como decir, y nos vimos como, ya sabemos qué iba a pasar. O sea, ujú, como que le está pasando lo mismo a todos los lingüistas que están estudiando esto. O sí. sea, entonces llegamos y ya sabemos qué íbamos a hacer y sabemos qué íbamos a escuchar y pues solo seguimos nuestro rol. Sí, ajá, otra de las cosas es que en el cuento sabían que había una nave, que estas eran naves como de exploración, porque había una nave principal. ¿Cuánto me parece que describen que son mecanismos de comunicación? O sea, no, o sea, es el espejo solamente. Ajá, Hay una nave nodriza arriba y solo bajan como estas estaciones de comunicación. ajá, O sea, eso es lo que como que en el cuento me quedó como muy claro que así era. Lo que se sorprendieron fue que realmente no hubiera nada como de nada. Ujú. maquinaria detrás de los espejos, que, o sea, es solo el espejo, realmente solo es el espejo. En las películas sí es como todo un show ahí, que son unas navecitas espaciales que regresan a su base, ¿no? Sí. Y eso se me hace así como, ok, me era más interesante saber que ellos también tenían, o sea, me hubiera querido más una amenaza, que en la película, repito, está muy enfatizado eso. Digo, en el cuento también, ¿no? O sea, digo, no sabríamos qué es lo que se proponen, pero algo que me gustaría haber visto es saber que ellos también están estudiándonos o recibiendo retroalimentación de Ujú. nosotros. Como en el cuento sí se da a entender de esta nave que está, Que hay intercambios, ajá, sí, que sí, hay sí. intercambios. Y por dónde van, Eh, ¿no? sí, otra cosa que por ejemplo a mí en la película me pasó fue, o sea, es que esta noción como que eran unas navecitas, que eran unos recipientes, y la forma en que llegaban los septápodos, que todo era como muy acuático.
a mí me daba la idea que en realidad las peceras eran como peceras, o sea, sabes, estos espejos eran como una vitrina de un acuario y que ellos estaban del otro lado, porque Ujú. incluso como que hacían, como que en la película hacen esto que parece tinta de pulpo Sí, así. y que se hacen estas como runas, como kanjis con los que se comunican y bueno, esto es muy mágico, ¿no? En la pantalla. Y siento que en el texto seguro como que lo pensó más burdo, más como, Directo, ¿no? Tal vez algo aquí más te de lo contacto directo. dibujó, así como que tú era más de contacto directo y de alguna manera era más evidente que eso solo eran pantallas, o sea, que los espejos realmente solo eran pantallas. Yo sí en la película estaba esperando que eso fuera una pecera, que estuviera suspendidos, que en algún momento eso se inundara, no sé, o sea, yo estaba esperando como, también como que la obra es muy, la obra, o sea, en el cine es muy tensa, estás esperando eso, que algo se reviente, que Ujú. algo valga madre, o que, que los humanos la caguen, o sea, realmente lo que estás esperando es que los humanos la caguen y suelten el primer balazo, ¿no? Sí. Y no, siento que esa tensión pues para nada se respira, pero yo incluso esa tensión la tenía como en la pantalla, ¿sabes? Como en el espejo, en la pecera. Yo pensaba, se va a reventar, o sea, lo van a reventar, ¿qué es esto? O sea, no, no sé. Sí, algo que me gusta mucho de la película es ese recurso que se ve que se inventó, pues bueno, la dirección de arte, me imagino que ha de haber sido ese departamento, o no sé en quién recae, el fotógrafo, no lo sé, Ujú. en pensar que esta pantalla es similar, o sea, la pantalla que usan los hectapos es similar a la pantalla que está usando el director con nosotros, o sea, si tú te pones a pensar, la idea del espejo, del texto se cumple con la pantalla porque la pantalla es tocada por la luz desde el proyector y desde el otro lado pues estamos viendo la historia, ¿no? Entonces el director de alguna manera los, no está usando tintazos, está usando luz que está proyectando. Entonces se me hizo como dije, ay caray, eso está muy bonito. O sea, es como si la obra, cuando termina la película, comprendes que ya sabes como hectapodés, porque acabas de ver una trama cíclica, que sabes el Sí, orden en el que está del va otro lado del espejo. y que te acaban de proyectar y que entendiste en un solo gesto, o sea, como pasaba, ¿no? O Sí. sea, leer este kanji que decías es, es de un golpe, ¿no? O sea, cuando lo dice en la película me pareció una explicación muy clara de, es como si pudieras decir una oración sabiendo cómo va a terminar, justo cuando la estás diciendo. O sea, es wow, ¿no? Qué increíble forma de descripción de este círculo que vemos proyectado como tinta. Eh, y me parece como fantástico el recurso de la pantalla, que, Sí, que no, como dices en el texto es más burdo, dado porque ya te está llevando el contacto directo y sabes que estos son, por lo mismo de la nave nodriza esta que está ahí arriba, no sé. De hecho, ni la describen ni nada, ¿no? O sea, está nada más ahí en el... Saben que hay algo ahí arriba. no, no, o sea, como que llevan el interés del espectador. Estoy viendo aquí a Braulio que está así como en una disertación de los militares y los civiles. Sí, o sea, de acuerdo. Yo creo que los militares tienen unas preparaciones increíbles que difícilmente tendrían que recurrir a un lingüista civil, la verdad. Pero bueno, Ajá, o sí, sea, también. simplemente toda la inteligencia de comunicaciones que lleva la milicia, o sea, es bitch, please. O sea, pero bueno, nos gusta fantasear a los lingüistas que un día va a venir el ejército y nos va a pedir que salvemos al mundo. Braulio, por favor, ubícate. Sí, sí, yo creo que el problema es el recurso tan banal de la bomba esa que un militar Sí, pone. A mí me entonces, pareció así como de, no sé. Sí, fíjate dude, que a mí la película me había gustado muchísimo, muchísimo, a pesar de eso. Y siento que ahora que ya después del libro es como, ay, no, o sea, eso les sobraba, pero les súper sobraba. una subtrama Lo más innecesaria. era súper innecesario, súper innecesario. Pero Pero, bueno, pero bueno, también entendiendo que eso hace que la premisa que tiene el guión se respete un poco más. O sea, esta idea de que los humanos somos los que generamos los mensajes equivocados,
o los problemas de comunicación, me parece como pues, que es congruente, al menos lo de la bomba, ¿no? Que me parece Sí, como muy bobo lo de la llamada del esposo de, oye, es que me tienes que decir que no te puedes decir nada, amor. No, seguro. Y que están escuchando un podcast, nada como este, o sea, uno horrible ahí de Estados Unidos que difunde ideas que no están fundamentadas, desde luego, y fundamenta la paranoia. Creo que también eso está así como muy de, neta, un militar estaría escuchando eso. Digo, está, no sé, lo que está diciendo Braulio en el chat me llama la atención porque la preparación está como, o sea, es un escenario del cual muchas personas pues, darían su vida a estar preparados, ¿verdad? Entonces, este sí, tipo de errores no se me hacen creíbles dentro del entrenamiento militar. O sea, creo que esa es la idea que está empatando Braulio acá, ¿no? sí, sí, sí. Sí, o sea, yo creo que este es uno de esas cosas que de pronto sí cae como o sea, se cae la credibilidad. Pero bueno, o sea, pero en general creo que tiene sentido con la forma en que habían estado construyendo la tensión, que tenía que ver justamente con esta belicidad, ¿no? O sea, esta belicidad así como siempre a punto de reventar, o sea, siempre como esta visceralidad, como de nomás estamos esperando una señal o sea, Sí. para que esto truene y que esta tensión no solo la tenía el coronel, sino seguramente la tenían todos los demás, que no eran el lingüista y el físico, ¿no? O sea, eh, no sé, pero pues bueno, porque así fue como construyeron la tensión en la película, pues porque había muchas cosas que era difícil transmitir del libro a la película, sí. Y siempre recordemos esta idea, bueno, es una idea que a mí me gusta mucho de David Seed, en donde este doctor eh, de la Universidad de Liverpool dice que la ciencia ficción no es en sí, de lo que trata no es en sí lo que está planteando, sino más bien cómo la obra dialoga con el contexto inmediato. Y Ujú. pues sabemos que ese es un problema que actualmente tenemos, ¿no? La desinformación, eh, el aislamiento también es otro de los temas que vemos. Por eso se exagera tanto esta parte geopolítica. Eso hace entendible al espectador de nuestro tiempo por qué se plantea ese problema. Pero creo que me pasa lo mismo ya con, digo, no es por ponerme con el cliché de que es mejor el libro que la obra, no es mi idea. Las dos son dos grandes obras, una excelente Ujú. adaptación, pero creo que la película me hace, me, me gusta mucho revisitarla. Cada vez que la veo me gusta más. Pero el texto me gusta ponerle pausa para explorar estas explicaciones que tiene la lingüista. O sea, creo que algo muy explotado en el texto de cualquier obra de ciencia ficción es cuando nos metemos o nos describen las ideas o los adentros de los Ujú. científicos. En este caso, la lingüista pues está generando hipótesis a lo loco, ¿no? Seguramente es un lenguaje Sí, exacto, así, todo y lo que luego está así, y luego así. hipotetizando. Y va descartando hipótesis. Creo que una de las cosas que más nos encanta de la ciencia ficción es tratar de sentirnos cómo elaboran ideas los científicos, o sea, esa creatividad que el Ujú. conocimiento científico les da como plataforma a estas personas que se dedican a la ciencia. Entonces me parece que eso, ¿cómo se dice? Pues, no sé, destaca muchísimo la obra Ujú. escrita. Si les gustó como esta parte hipotética de la obra, de la película, creo que en el texto lo van a disfrutar muchísimo porque son hojas y hojas sobre, se ve que el autor fue y aprendió, consultó para hacerlo creíble, ¿verdad? Y creo que Y ajá, incluso pues este ejercicio de ella de estar como regresando al gráfico, como que te imaginas esta persona que está como viendo este pizarrón, como viendo esto así como, no sé, o sea, o sea, como estar viendo y viendo y viendo, es que hay algo aquí que yo no veo, hay algo aquí que seguro es mi mente y no lo encuentro, o sea, es esa, digamos, o sea, como urgencia de deducir, pero al mismo tiempo como la emoción, o sea, ¿no? O sea, de que a huevo aquí está, yo sé que aquí está, o sea, sí, 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 sí. o sea,
sé que es por aquí, sé que es por aquí. Está muy, muy padre, está muy emocionante eso en el cuento, me pareció Te emocionante. iba a preguntar que si tú percibiste el cuento más laxo en la idea de que el lenguaje es un arma. Creo Como que más laxo en comparación con la sí, película. en la película se me hizo como que es ese el motivo, ¿no? O sea, el lenguaje puede ser un arma. No, sí, a mí me parece que es más laxo en ese sentido, no, no creo que esa sea la premisa. O sea, en la película creo que sí se recarga mucho en eso, se enfatiza mucho eso, ¿verdad? Que Aquí sí se vamos más por lo performático, somos el lenguaje, o sea, somos sí, lo que pensamos, pensamos como somos, etc., ¿no? O sea, es como esta causalidad de nuestra propia naturaleza que define cómo pensamos, pero también de nuestra cultura que define cómo pensamos. Eh, o sea, como el pollo, el huevo y la y la gallina. gallina. Ujú. Ajá. Sí. Sí, a mí me parece que más bien esto es lo que explota más el libro, a diferencia de la película. ¿Y qué te pareció la conclusión? Creo que también concluyen de una manera como, como distinta, ¿verdad? No, no creo que, bueno, yo no compararía que culminan igual, por lo que decía al Nada. inicio. Al inicio, pues vemos, en realidad estamos viendo toda la trama en la película, solamente que no nos damos cuenta los cuándos. Y creo que Es es que, ¿sabes? maravilloso. Creo que fue abrupto el final en ambas. O sea, Sí. bueno, no, sí, sí, abrupta la despedida, por decirlo así. Pero creo que mm, fue abrupta y un poco predecible. O sea, es que no, no sé cómo explicarlo. Es que Lo ya lo pre- hemos visto, pero no desarrollado así. Creo que la ejecución es muy distinta. O sea, Sí, esta idea de que en realidad ya viste toda la película, no, pero y no es que sabes por siento qué. que en la película te hacen sentir como algo hicimos mal. O sea, sabes, como que sí, algo hicimos mal. O sea, ya, ya bailó Berta. O sea, de que ahora sí ya sigue el arma, ya sigue la invasión, ya El sigue esto. Armagedón allá. Sí, siento que en la película es todo muy caótico, se sube, la llevan, como que la abducen, no la sueltan, no, no sé qué, o sea, bueno, claro, yo entiendo que aquí es donde fue el despliegue de efectos especiales, los golpes de acción para que la gente no se durmiera, que no necesitas en el libro. Ajá, eso es una realidad. Y creo que también, lo dijimos hace unos podcasts anteriores con la película Sputnik, que el aspecto, o sea, revelar el aspecto de un alienígena es algo muy atrevido en una Ujú. película. Y creo que todo el tiempo está muy bien cuidado eso en la película, y en el texto no es necesario. Entonces, Sí, y exacto. tiene que ver también con la resolución, ¿no? La propia percepción, acabar entendiendo un poco el lenguaje es alterar Y es que es esta eso, al capacidad. final, o sea, el cine entra, pues también entra por la vista, pero es una mirada muy fugaz a diferencia de la que tiene uno con la lectura. Entonces, creo que de pronto tienen que hacer estos movimientos, tienen que saber, ya nos pusieron ahí a los aliens, los tenemos que estar viendo, pero vamos a hacerlo vago, pero vamos a hacerlo acuático, borroso, no sé, confuso. Necesitamos crear confusión, ¿sabes? Es como creo que el Sí, lenguaje de la película buscaba crear o confusión distracciones tal vez, ¿no? o Mira, fíjate ahora distracciones. acá, ahora ya. Sí, justo porque pues es que eh, era insostenible ponerte ahí a los septápodos y que pudieras como detallar en ellos, que no había que detallar en ellos, no, no hay manera. Sí, sí, también pienso lo mismo, Creo que pero fueron como mecanismos de distracción que pues cinematográficamente pues eran como necesarios, porque si no, ¿qué hubiéramos estado haciendo con el alien a cuadro todo el tiempo? sí. Y pues ya que lo vimos, no sabemos, más bien lo que queríamos ver es cómo funcionaba eh, toda esta culpabilidad, ¿no? Y creo que también hay una duda en cómo termina la trama, invitando a repasar, o sea, creo que en el relato de la película terminamos y decimos, espérate, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, y empezamos a contarlo para atrás y va tomando sentido. No de que vayamos de atrás, del antes para, perdón, del final hacia atrás, sino más bien que vamos repasando las escenas y todo dice, ah, Sí. ya sé dónde estoy, ya sé cuál era el cuándo.
Sí, creo que en el pues libro termina de viendo todo. alguna manera no te pierdes tanto, o sea, es como... Porque ya. la historia de la historia de Mm, la vida de la chica va como, va en sincronía con el relato, entonces, más bien quieres saber qué fue lo que pasó con la chica. Y en la película es lo que ves todo el tiempo, ¿no? Sí, es También que creo la que ese es un película es acierto, súper obvio, o sea, al principio tú ya sabes pero no eso ya lo sabes. sabes. Pero no sabes Ajá, hectápodes. pero no sabes O sea, no septápodo. sabes leer la trama que te acaban de mostrar, ¿no? Eso es Y no sé, yo chulada. no sé si también fue que la película no se arruinó al final del libro en el sentido de, mm, o sea, quizá no nos perdimos tanto porque ya habíamos visto la película, no sé cómo será leerlo sin haber visto la película. Sí, ojalá, si alguien, no se crean. No Pues es- como quieran, si alguien nos cuenta qué siente de haber leído solo el cuento y no haber visto la película y después ver la película, o sea, que lo haga sí, al revés, ta- ta- estaría padre que nos lo compartiera. también no hablamos de la película tan con spoilers como pensaba, porque ya estamos llegando al final del podcast, ¿o no? No, yo estaba tratando de ser medio cuidadosa porque pues igual ahí está Sí, Netflix. Ahí está Netflix. está en Netflix, pueden disfrutarla ahí. O el cuento, les digo, lo pueden conseguir por todas las vías también que ustedes puedan. Guiño, guiño. Sí, lo pueden conseguir ahí en la red. Pero En bueno, todos los internets del mundo. la colección también la pueden comprar de manera electrónica. Entonces, de hecho, es más accesible porque es un librote. Ya no andan cargando todo. Eh, pero Sí. a lo que voy es que creo que son aproximaciones muy distintas, son premisas, más bien conclusiones muy distintas con las mismas premisas. Creo Ujú. que es una gran adaptación. eh, Porque, bueno, de lo que he leído este año, que están basadas en algunas películas, me he sorprendido muchísimo por cómo tratan a la obra original. Entonces, creo que siempre es una queja, ¿no? De los fans, de, oh, es que no pusieron esto y no pusieron lo otro. Entonces, No, son buenas, son buenas. Ahora yo quería como hacer un poco el comercial. A mí me gustó mucho descubrir a este señor, que no está tan grande, está medio joven. a quien, a Este, Ted Chiang, a Ted Chiang, tiene 53 años. Para mí ya es así como... Em, hola, señor Ted Chiang. sí, hola. Em, Exhalación es como la última compilación de relatos, son del 2019, o sea, es decir, de lo poco que ha escrito este señor, hace poquito que escribió Sí, y publicó, entonces pues igual estaría padre. ese librito está en mi wishlist, así que viene mi Sí. cumpleaños, no, no se crean. No, se lo agradezco Casi este mucho. cumpleaños de Lalo, Nada, no es muy cierto. bonito, muy chulo. Se lo agradezco mucho a @marisoleada que ha estado hablando muchísimo de Ted Chiang en Twitter, porque estaba leyendo a este mismo libro de Exhalación, es una recomendación de ella, así que le agradezco la recomendación, yo por eso lo puse en la wishlist, dije, tengo que leer más de él, más con el previo conocimiento de este cuento que Y más que fíjate que la ahí está. historia de tu vida era originalmente también una colección de cuentos, ¿no? Entonces, o sea, digo, está muy padre esta colección de los 25 obras que reunieron, pero creo que pues igual valdría la pena ver como estas compilaciones que hacen anglosajones de ciencia Sí, ficción. y por lo que vemos, los expertos, no somos nosotros, los expertos que conocen la obra de Ted Chiang, pues es como las buenas bandas, ¿verdad? Publican poco, pero tienen gran calidad, o sea, que no tienen disco malo, a eso me refiero. Ujú. Y creo que este es uno de los casos, por lo que veo de los comentarios de Pepe Rojo y de Bernardo Fernández, que no es, digo, no es el único que aparece en el texto, pueden encontrar también entrevistas sobre eso. Y hay un artículo del País que les recomendamos muchísimo que habla sobre una entrevista a Ted Chiang y cómo la ciencia ficción puede ser el escenario perfecto para hacer filosofía del futuro. Entonces se lo recomiendo muchísimo. Ahí está el artículo. Se los voy a tratar de conseguir en lo que acaba el podcast. Aquí, miren, de manera rápida. Pero creo que también es una aproximación eh, interesante la que podemos encontrar en este autor. Ay, lo voy a poner acá en
ya lo encontré, aquí se los copio y pego chat o en en el el chat. grupo? En todos lados los voy a poner. No, en el grupo ya lo he compartido. Una de las Ok. frases con la que inicia la entrevista dice: la ciencia ficción hace creíble cualquier premisa de la filosofía. Así que una chulada de artículo sobre... Pero en tu corazoncito filósofo. sí, mi corazoncito filósofo late, late. Ahí se los dejo. Ay, no me deja Twitch, así que en ¿cómo que no está disponible? Déjame ver qué pasó. Pero bueno, te paso el link, Fíjate ¿lo puedes que poner tú? me congeló, pero no sé si soy yo. Ah, no, ya. Te paso el link por WhatsApp, ahí se los puedes poner, porfa. Sí. Entonces Este, estamos en línea, o sea, todavía en línea porque a mí se me había congelado. Pero creo no, que según sí. yo seguimos, ¿eh? Oigan, hay 10 personas viéndonos, qué Qué emocionante. emoción. Somos, Ninguno es mi mamá ni nada, qué loco. no, Gracias. Ah, pero es que es Betito. no, Hola. chidísimo. Siempre eres un hit en tu canal. No, pues qué chido que vinieron a vernos, a platicar con nosotros. Y sí, Como platicábamos temprano, queremos ser buena compañía. Y si ustedes también pues tienen ahí como algo que compartir, algo que nos quieran como, que quieran que abordemos en otra emisión, pues con todo gusto sí. abrimos siempre esto a sugerencias. Claro, tenemos ahí nuestros canales de Twitch. Yo lo soy Chiclita, es el de Leti. A ver, ¿cómo dilo otra vez? No lo sé decir otra vez. ¿Sí lo dije bien? Sí, sí lo Yo lo dijiste soy bien. Chiclita, ahí está. Más ágil. Eso. Todos los Muy bien. días hago una repetición antes de dar clase, como Yo lo soy trabalenguas. chitlita, yo lo soy chitlita, yo lo soy chitlita. Y me Ahí está. aparece. ¡Pum! ¡Fum! Como Beetlejuice. Este. Pero bueno, el mío es Apin Play. Me pueden seguir ahí en Twitch. Eh, Changuito que juega. Chango que juega, Chango jugador, Chango que Chango juega. jugador. Todos Chango los jugón. Chango jugón. Ambos tenemos contenidos en nuestros canales. El podcast aparece en una semana sí, una semana no. Yo no hago nada en Twitch, amigos. O sea, solo Claro ustedes que sí, casi. ahí está. Aquí estamos, Hace un montón que no subo. O sea, esto es lo único que hago, vaya. O sea, fuera único y es de mucho. estar casi cada martes. Em, pero casi cada martes. Casi cada martes estamos aquí, así que pueden seguirnos en nuestros canales de Twitch. Ahí hay contenido, hay algunos episodios pasados en el canal de YouTube. Están todos nuestros repositorios donde los guardamos por si algún día Twitch nos corre y nos dice: ustedes son muy feos para estar hablando de ciencia ficción, O son muy viejos para o son estar muy en Twitch. viejos porque no están hablando del juego del calamar que todo el mundo está hablando. No se crean. Pero también pueden apoyarnos en nuestros perfiles de Coffee. Este podcast funciona a base de cafeína o de alcohol en forma de cerveza, así que pueden apoyarnos. Les tenemos sorpresas para el futuro, pues estamos cocinando, solamente denos oportunidad de que lleguen más seguidos. No, no es cierto, no es cierto. Las estamos cosechando, ya la estamos avanzando con la creación de nuestro proyecto. Creo que se ha afianzado cada vez más y esto se lo debemos todo a ustedes por estar aquí cada martes en los canales de Leti Partida y el mío. Así que les agradecemos muchísimo. ¿Algo que les quieras decir, Leti? ¿Ya nos vamos? No, pues que muchas gracias por todo. Qué padre que sigamos hipotetizando juntos sobre el futuro y por favor, Lalo y gente, vean la fundación para que tengamos de qué platicar. Este, Nos sobra de qué vamos a platicar. bueno, sí, nos habrá que platicar, pero ya quiero poder hablar de ella más libremente. Vamos a dejar los spoilers, obviamente, para al final, ya cuando se haya acabado, cuando dejen de salir las emisiones. No se preocupen por eso, no vamos a spoilear aquí. Claro. Pero pues eso. Pero sí se la sugiero. Sí, y cuando tengan oportunidad de leer o ver la película, creo que revisar el podcast también se vuelve interesante por algunas cosas que dijimos como que en código para los que lo leyeron y que los que no la han visto o leyeron o vieron, pero quienes no han tenido el acercamiento a las obras, pues las disfruten también. Así que nos fuimos light de spoilers, somos así, light en spoilers. Lo cuidamos, pero la verdad es que no manchen, ya la película tiene 2 años. Cartita de amor a esta película y a este cuento
Trataremos más de hablar de Ted Chiang porque creo que sí estamos conmocionados por la calidad y Sí. nos declaramos iniciados en las obras de... Iniciados en la obra del señor Ted Chiang. Yo la verdad también tengo un compromiso personal de leer algo de ciencia ficción de George R.R. Martin, Sí. porque de verdad yo también he quedado bastante así como que sorprendida con la serie de Night Flyers. Entonces, ya después vendré sin spoilers, pero también me gustaría que en algún momento hagamos el versus de la serie con los cuentos, con Wow. el cuento. Pero pues ya, será quizá a finales del año, quizá al principio del otro, yo no sé. Sí, nos sobra mucho contenido, tenemos ahí una Sí, lista tenemos interminable de bastante temas, pila. así que les agradecemos también que nos vayan poniendo sus preferencias de todo, de todo, de todo, ¿no? Entonces, siguiente martes nos vemos a la misma hora. Vamos a estar aquí comunicándoles qué obra o qué cosa vamos a ver, porque creo que funcionó bastante la dinámica de avisarles con anticipación qué cosa. No sé, Westworld podría ser. No, pero ya hablamos de Westworld, ¿verdad? Perdón, Westworld no, ya Pero hablamos de... no, Sí, no, hablamos de no, vaqueritos. pero Vaqueritos no, robots. Lalo. Quedamos en que le íbamos a ver lo que nos faltaba antes de hablar más de ella y por eso no hemos hablado más de ella. No sé, hay muchas cosas de las que podremos hablar. Pero bueno, ¿les Bien, hay parece? una serie, bueno, hay una serie que yo ya vi que también sugiero mucho y que también estaría padre que hiciéramos como un poco el versus de cuento con serie, Leftovers, Leftovers. Ah, sí, ahí en HBO, ¿verdad? está en HBO. Entonces, bueno, Y son cuentitos, pero bueno, ya vamos pensando en el book club, esto es serio. sí, Book Club y pues más contenido, ¿sale? Les agradecemos mucho, nos estamos despidiendo. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos el siguiente martes en el canal de enfrente, que es el mismo que este, pero diferente. Con el vecino. Se ve lo mismo, pero es con el vecino, así que cualquiera de nuestros canales, ahí los esperamos, que aumenten esos seguidores para, no sé, que la cultura científica llegue a todos y todes, para que, no sé, la ciencia ficción crezca y no se vuelva algo de nicho. Los queremos mucho, gracias por seguirnos, nos vemos el siguiente martes. Bye bye. Bye.